Había una vez una princesa y un campesino. La princesa vivía entre lujos y comodidades. Ella se llamaba Orihime y su padre era el rey celestial Tentei. Hijoboshi, en cambio, trabajaba arduamente para sobrevivir a las grandes faenas del día y, al contrario de Orihime, era un hombre de campo que se dedicaba a arar un pedazo de tierra minúsculo, que producía solo lo necesario para que él sobreviviera. Un día, Orihime decidió salir de su hogar y cerca de una pequeña parcela se encontró a Hijoboshi. Fue amor a primera vista. Buenas tardes, señorita. ¿Qué hace usted paseando por este lugar? No es para que ande una princesa. Buenas tardes. Mi nombre es Orihime y he venido a recorrer estas tierras en busca de una gran aventura. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Hijoboshi y este río queda cerca de mi hogar. La pareja siguió hablando por largas horas, hasta que la noche cayó y la princesa tuvo que regresar a su hogar. Los días pasaron y poco a poco la joven pareja se fue enamorando más y más. Orihime, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es ese sujeto? Él es Hijoboshi y lo amo. Estoy enamorado de su hija y me gustaría que me permitiera salir con ella. De ninguna manera. Usted es un pobre diablo que no se haría cargo de mi hija. Jamás permitiré que estén juntos. Hijoboshi, mi padre ha prohibido lo nuestro. ¿Qué haremos? Escapémonos juntos, donde nadie nos conozca, y vivamos este amor donde nadie nos lo prohíba. ¡Sí, huyamos! Eso hizo la pareja. Tentei enojado buscó a la pareja y al momento de hacerlo una gran cantidad de agua comenzó a brotar. Fue tanta el agua que brotó que se formó un río muy grande, tan grande que Orihime e Hijoboshi quedaron separados por él. Los dos amantes, mirándose uno de cada lado del río, se convirtieron en dos estrellas, Altair y Vega, y dicen que hasta el día de hoy se puede ver a la pareja en el cielo y que el padre de Orihime solo les permite encontrarse una vez al año.